Buenas noches, bienvenidos a Conexiones en este jueves 22 de junio de 2017, una fecha muy especial. Saludos fraternos sobre todo a los educadores en este país que construyen las presentes y las futuras generaciones, que dedican mucho tiempo, a veces con una paga mínima, pero con un gran nivel de compromiso y de convicción por construir un mejor futuro en este país. Saludos entonces fraternos a los educadores en nuestro país en este 22 de junio. En Conexiones, como siempre, vamos a tener habilitados dos números de teléfonos. En el segundo segmento, usted puede tomar nota, 22630023, 22649179, para que participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Agradecemos a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional, también a quienes nos acompañan por las plataformas digitales en el fanpage TVO Canal 23, estamos en el Twitter también, y usted nos acompaña. Si puede, también tiene la facilidad de descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y entonces nos ve en cualquier país en el mundo. Esta noche con nuestros invitados tenemos varios temas en agenda, pero antes quiero presentarles a ustedes un poco de lo que ha estado en agenda en los principales medios en nuestro país justamente este día jueves. Diario El Mundo dice: acusan a 15 soldados y 4 policías de 36 muertes. Mientras tanto, un abogado que ha pedido al Instituto Salvadoreño de Seguro Social revelar los nombres de sus pensionados, y mientras tanto el Instituto de Acceso a la Información Pública sigue el trabajo con otros suplentes. Lo que tenemos ahí es un poco el detalle de la Fiscalía General, que señala a soldados y policías de asesinar a 36 personas. Mientras tanto, el IPS, que es el Índice de Progreso Social, revela un deterioro en el progreso social de los salvadoreños. Es el detalle que desarrolla Diario El Mundo. Mientras tanto, aquí hay alguna información relacionada también a la relación de Estados Unidos con nuestro país, y es esto, en la prensa gráfica dice: el gobierno de El Salvador critica a Estados Unidos el día que la embajadora agradece su amistad. Y precisamente hoy, en las últimas horas de la tarde, que se ha conocido una carta que han enviado congresistas demócratas y republicanos al Departamento del Tesoro en Estados Unidos, donde se está pidiendo una investigación exhaustiva en torno a José Luis Merino, el actual viceministro de Inversiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y alto dirigente del FMLN, que ahora entonces está siendo sujeto de una solicitud formal de congresistas demócratas y republicanos ante el Departamento del Tesoro. Esa es la carta que han enviado los senadores, los congresistas norteamericanos al Departamento del Tesoro. La prensa gráfica también dice ahora: capturan a 4 policías y 10 militares. Es en vínculo con la información anterior. El alcalde de Usulután, que entregó $39,000 a pandilleros, de acuerdo a la versión que está manejando la Fiscalía General de la República. Ese es el detalle. También tenemos este otro tema que también será parte del análisis esta noche con nuestros invitados. El Ministerio de Salud, que evalúa decretar estado de epidemia por H3N2. Dice la prensa gráfica: las constantes lluvias son una de las causas de que se genere una mayor proliferación de los casos de influenza H3N2 y de que pase a ser rápidamente una epidemia. Ese es el detalle. Pues bien, agradecemos esta noche que está con nosotros en nuestros estudios los doctores Alcide Gómez, del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, don William, que nos invite, porque creo que estos espacios hay que saber aprovecharlos. Agradecerle a usted, porque como usted ya sabe, en el Hospital Rosales han prohibido la entrada de medios. Y claro, otra cosa que por ahí, no sé si es de este día, que también en el área de Providad ya no se va a saber a quién tienen ahí. Como que quieren ocultar un montón de cosas. Bueno, platicaremos más adelante de todos estos temas. Gracias, doctor. También agradecemos al doctor Carlos Ramos Hines. Él es del Sindicato de Médicos del Hospital Sacamil. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William. Gracias por la invitación. Bien, perfecto. Antes de iniciar, entonces, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacén en Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente, en la zona central, para central y el oriente de nuestro país. Bien, para comenzar, a ver, doctor Alcide Gómez, tenemos este tema en agenda, ¿no? Hablaremos obviamente del sistema público de la salud, en qué condición se encuentra Hospital Rosales, el Hospital Sacamil, pero bueno, en medio de esto, una situación que está a punto de decretarse un estado de epidemia por la gripe H3N2. Hablemos un poco de esta epidemia, porque esto nos va a llevar sin duda alguna a hablar de la condición de los hospitales, en qué condición está el sistema de salud en este país, desde la perspectiva de ustedes dos que son sindicalistas. Doctor. Mira, lo primero que le quiero decir es que como que existe una falla muy importante a nivel ministerial. Usted se recuerda que en noviembre del 2015
infectólogos del área privada detectaron y le comunicaron al Ministerio de Salud la presencia del Zika. O sea, existe un mayor conocimiento y capacidad en el área privada en estos aspectos, que lo detectan mucho antes que lo pueda detectar el Ministerio de Salud. Fíjense, esta cosa, según un informe de colegas, dijeron de que en agosto del año pasado, la OPS le comunicó al Ministerio de Salud que venía esta epidemia. ¿Y qué es lo que hizo el Ministerio? Pues como que no hizo nada. ¿Por qué no lo hizo? Posiblemente porque no tenía dinero para las vacunas, posiblemente porque no les interesa, posiblemente porque no tienen capacidad, o por las tres cosas. Hasta que se han llenado los hospitales y están viendo la cantidad de personas en el área pública y en el área privada que están pidiendo la incapacidad, es que están viendo esto, y sobre todo están pensando, cuando deberían de tener desde agosto del año pasado el tiempo suficiente para haber preparado al país, a la población, decirle que venía este problema. O sea, ¿ha habido entonces, desde su punto de vista, suficiente como advertencia, luces que nos anticipaban que podíamos estar en un escenario como este? Imagínese usted, desde agosto del año pasado, y esto no me lo invento, si en los medios ha salido. El mejor punto de información para nosotros son los medios, porque tampoco las autoridades ministeriales han negado lo que han dicho los medios. Y ahora todavía están pensando en declarar que hay una epidemia. Ahí es donde uno no entiende por qué esta cosa. Yo creo que es una irresponsabilidad grave que la población debería de reclamarle a estas personas, porque no podemos permitir que personas que no tienen la capacidad suficiente para proteger nuestra salud estén en posición de dirigir una cosa tan fundamental como es la salud de una población. De acuerdo, doctor Ramos, explíquenos, a ver, ¿si es necesaria en estas circunstancias que tenemos que se declare una emergencia? Claro, esta emergencia la tuvieron. ¿En qué estado estamos en este momento? Ahorita estamos en una epidemia, ya desde hace un par de semanas o meses. O sea, esa parte es indiscutible. Es un hecho, o sea que hay una epidemia de influenza, los hospitales están llenos de gente con influenza, ya hubo el primer fallecido por esta causa, pero el ministerio está más interesado en cubrir la epidemia para presentar, entre comillas, logros que en proteger a la población. Ellos, o sea, pero eso es delicado. Es decir, sí, pero es la manera en la que ellos lo manejan. Ellos, para que se hagan una idea de la incapacidad manifiesta de este ministerio, cuando inició el chikungunya aquí en el país, ellos supieron dónde estaba el caso cero. Ellos tuvieron el conocimiento de dónde estaba esta comunidad. Y el caso cero, para clarificarle a nuestros televidentes que nos están viendo. El primer caso del chikungunya en el país. ¿Eso significa la referencia de dónde está esa persona? Al saber dónde está el primer caso, entonces se tiene que hacer un barrido epidemiológico y un cerco epidemiológico. Sí. En donde tenían que haber educado a la gente alrededor, tenían que haber llevado a cabo fumigaciones, campañas para la erradicación del zancudo transmisor, etcétera, etcétera, de manera de ir cerrando el área hasta que esta persona ya no fuera infecciosa. No lo hicieron y como resultado fue la primera epidemia de chikungunya. Cuando se dio la epidemia de Zika, como dice el doctor Gómez, primero se dieron alertas a nivel privado y por último el ministerio aceptó. Yo todavía me acuerdo perfectamente cuando la doctora Mengíbar, periodistas le estaban preguntando el Zika y ella dijo, ¿Zika qué? Dijo, y se dio la vuelta y se fue, en un total irrespeto y en una actitud realmente no digna para un ministro. Y la otra cosa grave es que ellos manejan que han disminuido las cifras de dengue, las cifras de chikungunya, las cifras de Zika, pero esto lo han hecho porque en las unidades de salud los colegas tienen prohibido censar estas enfermedades. ¿Cómo así? ¿No se lleva un registro detallado? Se llevan censos de consulta y estos censos sirven para alimentar los reportes epidemiológicos, pero los colegas tienen prohibido censar estas enfermedades.
Entonces tienen autorizado ponerles sospecha de dengue, sospecha de chikungunya. Entonces, aun cuando se pueda tener certidumbre o certeza de que... Clínicamente se tiene la certeza, pero como no existe el reporte o la prueba serológica, entonces se manejan como sospechas, y al estar siendo manejadas como sospechas, no entran al reporte epidemiológico, y es así como las epidemias las maquillan y las ocultan. Ahora, perdón, pero esa parte me llama la atención, porque uno puede pensar, bueno, pero es absurdo estar ocultando ciertas estadísticas o ciertos hechos. Sí, pero de este ministerio hay un montón de cosas que son absurdas en su manera de actuar y en su manera de llevar las políticas de salud. Entonces, resulta ser de que en El Salvador, por ejemplo, había 47 casos, 47 o 45 casos de chikungunya y 18,000 sospechas. Entonces, eso es absurdo. Sí, tampoco tiene sentido. Y no cuando sentido. se dice sospechas, ¿qué nivel de incertidumbre que puede hacer la enfermedad? ¿Un 75-80%? Clínicamente puede ser un 80% de certeza o más, pero al no haber la prueba serológica no se puede confirmar. Y adivinen qué, la prueba serológica no está disponible porque la toman solamente en el laboratorio central, y la mayor parte de las veces no se puede demandar o no se puede llevar a cabo. Esa es la que definitivamente establece si la persona tiene la que confirma si virus o no. Si el paciente tiene esta enfermedad o no. Doctor Gómez, ¿cómo se está tratando este caso entonces en el Hospital Rosales? ¿Es parecido a lo que está ocurriendo en el Hospital Sacamil o hay alguna variante? Mire, lo que yo le puedo manifestar es que a nivel de todos los empleados del hospital hay un elevado porcentaje de personas que han estado incapacitadas o están actualmente incapacitadas y entran en la misma posición de sospechas. Además hay otro fenómeno: toda enfermedad de manera epidemiológica avanza, destruye lo que tiene que destruir y luego baja, como es una campana de Gauss. Entonces muchas veces cuando hablan que ya se controló, es porque la enfermedad ya hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, en el ciclo natural de evolución del virus, por ejemplo, sí, como que va y baja. Entonces luego, ¿ya lo controlamos? Sí, ya lo controlamos porque ya hizo todo el daño que tenía que hacer. Ahí es donde nosotros entramos a una discusión con ellos. Yo los invito a cualquiera de ellos a que discutamos. No se ha hecho un análisis adecuado de los equipos comunitarios de salud, que debería ser la barrera de contención inicial. ¿Bajo qué términos tiene lo que el doctor mencionaba, ellos tendrían que conocer, miren, aquí está este punto, hagan los filtros necesarios. ¿Y dónde está? Esto es sobre todo las cantidades millonarias, y se los digo aunque no les guste, cantidades millonarias que han invertido o gastado en los ecos. ¿Y cuáles son los resultados que hemos obtenido? ¿Usted no ve resultados tangibles en los ecos? Miren. Digo, porque se ha vendido de alguna forma como una de parte de la reforma integral de la salud. Vendido, cabal, usted da la palabra vendido. O sea, vendido, yo pago propaganda, vendo. Compro propaganda, vendo. Pero a los salvadoreños no nos interesa lo vendido, nos interesa la salud. ¿Qué es lo que sucede? El problema es cuando ellos hablan de los equipos comunitarios. Pero lo que nosotros vemos es, y lo manifiestan los mismos trabajadores, médicos, enfermeras, que incluso programan una llegada a un grupo familiar y muchas veces no están porque andan trabajando la gente. Pero esa disposición con salarios inadecuados de los médicos en servicio social, con el problema de dominio de territorio de las pandillas, ellos se enfrentan a esas cosas. Vea usted que aquí no muy lejos, creo que en línea de aire no creo que sean ni 6 kilómetros en la Montreal de Mexicanos, lo que ha pasado. Imagine usted cómo estará afuera. Y según lo que comentan gente que está dentro de los ecos, ellos se ven en dificultades hasta para llegar en esos lugares. Muchas veces la ambulancia no funciona y de su mismo pisto ponen hasta para la gasolina. Mire, no tienen los zapatos adecuados para ir a hacer esos trabajos. Y se los decimos aunque no les guste. Y esto que les digo no me lo invento, me lo cuentan y me mandan. Sí. Ahora bien, pero entonces el tema de reforma integral de la salud, ¿qué ha pasado con eso? Es decir, en ese esquema de operatividad, de funcionamiento, de eficacia de una reforma,
uno pensaría que podría haber facilidades para el control de este tipo de epidemias. Debería de haber, porque en el diseño esa es la forma en la que debería de funcionar, que cada equipo comunitario estuviera a cargo de su área, de su comunidad, y ahí detectar los problemas tempranamente, y las famosas redes integrales e integradas de las que tanto habla el ministerio deberían de hacer referencias a los centros que están inmediatos y resolver localmente sus problemas. Pero nosotros seguimos viendo que en San Camil, por ejemplo, hay pacientes que vienen de San Miguel, de La Unión, de Morazán. Entonces, esto quiere decir... Pero el concepto del Hospital San Camil ha cambiado en el tiempo. Digo, desde su origen ya no es el mismo. Es que, o sea, porque debo entender que el Hospital San Camil se asumía como un hospital... era un hospital más servía urbano... para mexicanos, San Ramón, Ayutuxtepeque y las comunidades que están alrededor, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud actual lo convirtió en un hospital de referencia departamental, sin aumentarle ni una persona de trabajadores, sin aumentarle un centavo en el presupuesto. Entonces eso ha sido parte del fracaso, porque si es lógico pues que si nosotros tendríamos que ver 300,000 pacientes y estamos viendo 1.600.000, entonces los recursos no van a alcanzar, pues. Entonces, y si a esto le sumamos que vienen pacientes del oriente del país o del occidente del país que deberían estar resolviendo sus problemas de salud en los hospitales regionales y no los están resolviendo ahí tampoco. ¿Cómo impacta eso en términos prácticos en el tratamiento en la situación de epidemias, como esto que estamos viendo del H3N2? Porque él sobrecarga los servicios. Entonces, el hospital, nuevamente, ¿verdad?, que debería de atender 300,000, 400,000 personas, está atendiendo 1.600.000, entonces, lógicamente, los recursos no van a dar abasto. Los servicios se saturan, los servicios están hacinados. La semana pasada, en el Hospital San Camil, amanecieron 39 pacientes que estaban ingresados ya y estaban esperando una cama, y de estos 39, 12 estaban sentados en sillas, porque ya no habían camillas. ¿Cómo cuánto tiempo pasaron en silla? Entonces, ahí en la emergencia hay pacientes que pasan 3 días, 5 días, esperando una cama. Bueno, pero a la hora de dormir tendrán que ocupar el suelo entonces. Los que tienen suerte de estar en camillas logran, digamos, conciliar un sueño. No, me refiero a los que duermen o a la gente que le toca estar en silla. Así tienen que hacerlo. Así tienen que hacerlo. Y eso es parte de las cosas que nosotros denunciamos, porque son condiciones infrahumanas. Pero claro, como las autoridades ministeriales están encerrados en sus oficinas con aire acondicionado, con sillones cómodos, divorciados completamente de la realidad, hablando de un montón de logros que no existen o que francamente ni siquiera se los pueden atribuir ellos, porque en los informes de los 3 años de gobierno se agenciaron la erradicación de la polio, y polio aquí tiene décadas de que no hay. Entonces, ¿cómo es posible que se estén agenciando logros que no son de ellos? Pues? Entonces, en el afán de presentar algo, mienten de esta forma tan descarada. Usted subió un tuit, entiendo que fue esta mañana, donde hacía referencia sobre dificultades que hay en este momento, ¿en cirugías? En este momento, en el Hospital San Camil, por ejemplo, hay falta de una gran cantidad de reactivos de laboratorio, y por esta ausencia de reactivos no se están haciendo un montón de exámenes, se han tenido que suspender valoraciones preoperatorias, se han tenido que suspender cirugías electivas y hasta se han tenido que diferir cirugías de emergencia. Hay una orden verbal, porque también para eso ellos son sumamente cobardes, en el sentido de que nunca dan las órdenes por escrito, sino que son solamente órdenes verbales, para que luego esto no se pueda presentar de ninguna manera. Esta fue una orden verbal, que la ropa de cama de todos los pacientes se va a cambiar cada 48 horas, lo cual es sumamente insalubre. O sea, los pacientes encamados en un hospital tienen drenos, tienen secreciones, tienen, a veces pues hay pacientes que se orinan, se defecan en la cama. ¿Cómo va a pasar una sábana de estas 48 horas para ser lavada? Entonces eso va a contribuir a quizás a otro tipo de epidemias, y la razón es que las calderas van a funcionar solamente 4 horas al día. Las calderas generan el vapor para las lavadoras que ocupan este vapor, y también para los autoclaves que esterilizan ropa y esterilizan instrumental. Sí. Entonces, como no hay suficiente combustible para hacer funcionar las calderas, entonces la gran idea es
dejar las cosas 48 horas, lo cual es absurdo en un hospital. Bien, quedémonos en el punto. Cuando regresemos después de la pausa, doctor Gómez nos comenta un poco la condición del Hospital Rosales y yo creo que es importante también que reflexionemos sobre el tema de H3N2, un poco sobre la característica de los pacientes que están llegando a los hospitales donde ustedes laboran. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos tendremos habilitados los dos números de teléfonos que estarán apareciendo en pantalla, 2263 0023 2264 9179, para que participen con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Será en el próximo segmento. Le recordamos a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Mi nombre es Gabriel Recinos, tengo 31 años, formo parte del team desde su creación en 2015. Durante la permanencia con el team he aprendido a ser más disciplinado en cuanto a la técnica y otras formas de poder practicar este deporte. Yo lo inicié a practicar años atrás, inicialmente por cuestión de salud. En este caso ahora también he integrado el elemento competitivo, que ha sido un complemento a la forma en como yo veía el atletismo. Me dedico al área del periodismo enfocado sobre todo al área legislativa. Para aquellas personas que están interesadas en formar parte de este estilo de vida, los invito a que lo hagan. Van a darse cuenta que los beneficios para su salud son muchos. Inicialmente puede parecerles complicado o difícil iniciarlo, porque requiere disciplina y bastante entrega, pero cada quien puede hacerlo a su ritmo. No tienen que tratar inicialmente de copiar a otras personas. Tienen que saber que cuando ustedes empiecen a dar sus primeros pasos dentro de este deporte, lo van a hacer según sus condiciones y sus capacidades, y poco a poco se van a dar cuenta que pueden irse superando, porque antes de tratar de superar a otras personas que pueden ver en una competencia, tienen que tratar de superarse ustedes mismos, y se van a dar cuenta que mediante el entreno constante van a lograr alcanzar esas metas que se propongan.
Akaku DRL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Gusto que nos acompañes, transmitimos de la ciudad capital San Salvador. Recordarles a ustedes de Akaku DRL que cuenta con 6 agencias en la zona oriental, especialmente en San Miguel, Santa Rosa de Lima, en Usulután, San Francisco Gotera y La Unión, donde hay 2 agencias, Akaku Centro y oficina principal. Pues bien, lo que estamos conversando también a través del Facebook, nos están llegando algunos comentarios. Por ejemplo, dice López López, un gobierno, dice, inservible, el causante de todos los problemas de los hospitales y de lo que está viviendo el país. Blancanelli Ortiz, tengo mala experiencia en el Hospital Rosales. Edith Pérez de Hernández dice, estamos mal cada día con los hospitales. Bueno, están llegando más comentarios, pero quiero que hablemos un poco sobre el tema de cobertura. ¿Cómo estamos con la situación de cobertura en los hospitales en términos de la receta? Por ejemplo, si hay 3, 4 medicamentos, ¿cuántos son los que se pueden cubrir o que se les está dando medicamento allá en el hospital y cuántos son los que finalmente la persona o el paciente debe comprar esos medicamentos? Pero antes de eso, doctor, quiero darle la palabra a usted. No sé si tenía algo que agregar del segmento pasado, de lo que veníamos conversando, o hablar del H3N2, un poco en términos de los cuadros clínicos de la gente que está llegando en este momento a consulta. Mire, yo creo que la gente, ojalá que esté entendiendo lo que siempre nosotros hemos manifestado, porque hoy están viviendo en carne propia todas estas cosas que nosotros manifestamos. Es evidente que incluso hasta la vacunación parece que es un poco tardía. Yo estoy de acuerdo con un infectólogo que lo dijo, porque ya el daño que está haciendo pues es más grande. Pero volviendo a lo que hablábamos, mire, estamos viendo los fenómenos de la reducción de presupuesto, 25 millones de reducción de presupuesto al Ministerio de Salud, y eso significa también 5 millones de dólares menos al Hospital Rosales. Para que la gente entienda o darme a entender cuáles son los problemas. Fíjense que para medicamentos el Hospital Rosales necesitaría 10 millones de dólares y le están dando ahora 3.3 millones de dólares. Ahí sí, no necesita ser gran pensador matemático para sacar las cuentas. Mire, en el área, sobre todo, aquí le puedo mostrar todos estos medicamentos que tienen que ver con la vida en pacientes hemato-oncológicos, sigue siendo válida, y esta la tenemos desde hace más de 10 días y sigue siendo válida. Hoy me contaron que los pacientes de problemas renales están comprando ellos sus sueros y los están llevando para hacer sus tratamientos. Esto no lo digo yo, fue una declaración que dio el director del Hospital Rosales, que ellos habían pedido el presupuesto de 55 millones de dólares y solo le dieron 40 millones de dólares y después le quitaron 5 millones de dólares. O sea que el Hospital Rosales está trabajando con un déficit de 20 millones de dólares. Ahora bien, en esta parte es imposible, por ejemplo, hacer un ajuste de una reducción presupuestaria en un hospital, llámese Sacamil, Rosales, el que sea, y decir, podemos hacer un ajuste y no necesariamente afectar la parte vital de un hospital. Mire, es imposible. Yo creo, no, mire, para mí es casi imposible, porque eso que usted menciona fue lo que dijo el señor viceministro de Salud. Sí, porque cuando uno escucha eso, uno dice, bueno, entonces quizás hay algunas áreas que no necesariamente son pero imagínese usted, cruciales para un paciente. Imagínese usted 20 millones de dólares funcionando un hospital que pasa prácticamente abarrotado porque vienen pacientes de otros sectores en donde los niveles de atención no le dan cumplimiento a cada uno de sus obligaciones por diferentes motivos. O sea, estamos hablando de un hospital que ya tiene un déficit de atención, en la capacidad de atender al paciente. Y hoy paciente. tenemos 20 millones de dólares menos, y esto no lo digo yo, lo digo el director del hospital. Ahora, el día después el viceministro regañó al director del hospital, y luego fue que tomaron la decisión el 2 de junio de no permitir medios de prensa. Fíjese que también le quiero decir a la población, según la nota que tenemos acá, hasta están queriendo prohibir los teléfonos celulares. Mire, ¿a dónde vamos en este país en esas condiciones? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que ellos quieren ocultar la realidad que estamos viviendo. Bueno, pero los celulares habrá que prohibirle entonces a los pacientes también, o sea, porque al final de cuentas, y hoy con el smartphone cualquiera toma una fotografía. Lo que le quiero decir que esto, mire... ¿Es el miedo a eso que usted cree que...? Este tiene fecha 22 de mayo. Aquí dice... ¿Es memorándum interno? Sí, antes deberá informar al personal bajo su responsabilidad que en horas laborales
debe limitar el uso de teléfonos celulares. Y luego no brindan la atención al usuario por atender sus redes sociales. Esa es una excusa, porque yo no creo que va a estar la gente y no atendiendo a la persona, pues la persona le va a gritar. Sí, porque también. lo que se está planteando ahí es como que pierden el tiempo usando los celulares en redes redes sociales. Pero en el fondo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente toma una foto y sube, y eso ha sido un escándalo. Mire, se subió una fotografía de cloruro de potasio que no había en el Hospital Rosales. Eso molesta. Incluso, mire, le voy a decir una cosa que yo sé que no le gusta, y fíjate que hasta para mentir son malos. El 6 de abril la ministra dijo que ellos al año dan 28 millones de recetas. Y los viceministros 2 meses después dieron que son 24 millones de recetas. Mire, yo puedo entender alguna diferencia, pero 4 de 4 millones yo creo que no sacan bien la cuenta o sencillamente están mintiendo. Y aquí le voy a sacar otra. Dijo la actual ministra, que es la jefe del área social del ministerio, del gobierno, que en 3 años habían gastado 7,000 millones de dólares destinados a la política social. Yo creo que esto ni ellos se los creen. Si sacamos cuenta que son 17,000 millones de dólares la deuda total de nuestro país, acumulada en más de 40 años, ¿cómo en que 3 años van a gastar 7,000 millones de dólares? Mire, lo estoy pidiendo y lo reitero, explíquenme dónde han gastado 7,000 millones de dólares. ¿Usted esperaría ver eso reflejado en toda la calidad y asistencia? Claro, imagínese usted. No hay por dónde se pueda justificar. Pues vaya, mire, la seguridad cómo está. ¿Avanza unido? El Salvador no avanza unido. Avanzan unidas las pandillas que también controlando más territorio y más población. Los sistemas de salud colapsados. Educación está colapsada. Por más que estén viendo esas cosas uno lo mira, o sea, no es que son inventos y la gente lo puede ver. Que uno lo dice y lo critiquen, esa es otra historia. Porque antes éramos títeres del frente, hoy somos títeres de arena. Sencillamente lo que nosotros estamos haciendo es que la población conozca otra realidad de la que dice la propaganda. Porque yo creo que la propaganda, por eso se llama propaganda. Lo que nosotros queremos es transmitir una realidad que vivimos nosotros a la población para que la logre entender. Sí. Carlos. La verdad es que los hospitales son sitios de un funcionamiento altamente especializado. Entonces, es bien difícil recortar presupuestos porque, por tomar un ejemplo, digamos, de los más sencillos, la alimentación de los pacientes. Hay pacientes renales, hay pacientes cardíacos, hay pacientes diabéticos, hay pacientes que necesitan ganar peso, y para cada uno de estos tipos de pacientes hay un tipo de alimentación especial. Dietas hiposódicas, dietas hiperproteicas, dietas hipercalóricas, dietas que tienen un número específico de calorías, etc. ¿Qué es lo que está pasando ahora en nuestros hospitales? Que al diabético, al hipertenso, al cardíaco, al renal, a todos le están dando una cucharada de frijoles y un pedazo de queso. Entonces, ¿por qué? Porque no hay suficiente presupuesto. O sea, como una dieta general. Es la misma comida para todo el mundo. Entonces, ya desde ahí sabemos que el manejo de las cosas está mal. Luego... Perdón, debo interrumpirte, Carlos, porque tenemos a un televidente con nosotros. Seguimos después de escuchar a este televidente que está con nosotros. Buenas noches. La recomendación de siempre, si le puede bajar volumen al televisor, le escuchamos acá en San Salvador. Adelante. Buenas noches. Estamos al aire, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? De Ilopango, San Salvador, mi amigo. Perfecto. Gracias por permitirme participar ahí con los estimados. Adelante. Nada más preguntarle al doctor Alcides ahí, pues, que habla como que fuera activista. Yo he estado ingresado y estuve en el Hospital Rosales, ahí en neurocirugía, hombre, por supuesto, ¿verdad? Y la atención fue excelente. Casi un mes estuve ahí antes de que me operaran y nunca me dijeron no hay tal medicina. Indudablemente somos un país pobre y hay faltantes, como en todo el tiempo lo ha habido. Y si de estos señores, representantes de algún gremio de médicos, le dijeran a sus patrocinadores que regresen el dinero que te han robado, otra cosa sería, ¿verdad? Y yo le digo a estos doctores, con todo el respeto, pues, hoy están de noche en una entrevista, pero ellos andan como activistas. Yo lo he visto en el hospital, a la doctora Alcides, porque ahí estoy en el Rosales, matando el tiempo, y en vez de estar trabajando, como cuando anda en manifestaciones, cuando decían en un país chileno, parece que no mal recuerdo,
porque no tenemos nada, lo hacemos todo. Ya. Ese es el mensaje que les dejo. Muy amable, buenas noches. Perfecto. En esencia lo que estaba planteando es que ustedes pierden el Mire, tiempo para andar en las actividades le y además quiero- se envuelto en le quiero- activistas. sí. Tenemos otro televidente. Si gusta, doctor, dejemos la Va. respuesta para... escuchamos unas 2, 3 participaciones y después les damos el tiempo a ustedes. ¿Alguien más con nosotros en la línea? La recomendación, si le baja volumen al televisor para que no nos genere retroalimentación. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, de San Rafael Oriente. Sí, díganos. Mire, tengo varias opiniones. ¿No? A ver, le Primero, escuchamos. que no estoy a favor del gobierno. Y segundo, que tampoco estoy a favor de los panelistas en un sentido, de que hay médicos que tienen salarios onerosos en los hospitales por un rato que van a trabajar. Tienen clínicas particulares, muchos se llevan el medicamento para sus clínicas. A mí ya me han dado medicamentos aquí afuera, en donde vienen de personas que vienen de los hospitales, que curitas, que todo. Entonces, siento que luchan por derechos, pero a veces pasan por los derechos de los demás, porque un salario de un médico, lo justo debería ser máximo $2,000, y de repente usted tiene activistas y médicos que ganan más de $3,000. Entonces, y eso no importa del partido que sea, el salario de un médico que sea justo, y aquellos ancianitos que fueron médicos buenos en su momento, que vayan cediendo el cargo a los médicos nuevos, que traen nuevos conocimientos y que van a ganar un poquito menos, y esa carga le ayudaría al país. No que usted tiene funcionarios ahorita, de médicos, de ministros y todos, que ganan sueldos, tienen 2 sueldos, el del jubilado y el otro sueldo. Y aparte de eso pelean por el escalafón los médicos. Bien, perfecto. Les agradecemos la participación. ¿Alguien más? Vamos a tomar otra llamada y con esto nos vamos a quedar para escucharles a ustedes también, y vamos a tener siempre habilitado el número para más adelante. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, hablo de Guadalupe. Díganos. Felicitarlo a usted y a sus exponentes ahí. Gracias. A la vez, pues, decirle a los exponentes pues que sigan en la lucha, porque yo he visto que ellos, como yo soy maestro, Sí. y hemos peleado por toda la gente que critica. Somos maestros y ellos pelean porque haya medicina en el hospital. Presupuesto se lo recortaron a educación y se lo recortaron a salud. Sí. Lo que decía el señor antecesor, yo no es que esté hablando contra él. El problema es que este señor siempre habla y defiende al gobierno. Seguro es funcionario del gobierno para que defienda al gobierno. Si usted va a cualquier hospital, no hay medicina. Yo que cotizo, no hay medicina para mí. Y porque yo estoy cotizando a bienestar magisterial. Claro. Y no hay medicina. Entonces, ¿qué quiere decir? Allá ando con la receta todos los meses pidiendo medicina en farmacia. Sí. Y no hay medicina. Y a mí que me están descontando. Y felicito a los compañeros, a los maestros, a los doctores, para que sigan peleando por los derechos de nosotros los enfermos, porque la gente que está enferma, porque sí. Hay gente que es injusta con estos doctores que están peleando por ellos y están diciendo que los doctores son malos. Pase buenas noches. Bueno, perfecto, le agradecemos a usted la participación. Bueno, no sé, creo que están cayendo más llamadas. Tenemos más llamadas todavía, sí. Bueno, parece que alguien más con nosotros. ¿Aló? En la línea. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? Sí, le pido por favor si le baja volumen al televisor y nos escucha por el auricular. Hola, le llamo de San Miguel. Sí, díganos. Bueno, yo estoy a favor de los doctores, porque yo llevé un niño a ingreso y la peor cosa es que ni sueros hay aquí en el hospital de San Miguel. Es una vergüenza que lo que están hablando anteriormente son del mismo partido político defendiendo al gobierno. No parece que son pacientes los que están hablando, sino que son gente que son del partido del gobierno. Entonces es una vergüenza aquí en San Miguel que no hay sueros, no hay medicina para convulsiones, le están diciendo a uno, bueno, le dan el alta porque no hay medicina, y los niños, ¿qué? ¿Ah? Y al momento, cada momento están diciendo en parto, código rojo, en maternidad, código amarillo, y entonces, ¿a dónde estamos entonces? ¿Dónde están los impuestos que nosotros pagamos acá en este país? ¿Ah? Sí. Bien, perfecto. Gracias a ustedes por la participación. A ver, entonces, mire, ¿quién inicia, doctor? Quiero decirle al supuesto paciente que habla que estuvo en neurocirugía, quiero manifestarle que nosotros hemos peleado porque todo paciente de neurocirugía tenga
unidad de cuidado intensivo después de la operación. Ha sido bajo la presión de los médicos que eso se ha conseguido. Porque pacientes con problemas neuroquirúrgicos son pacientes con una elevada morbilidad y mortalidad. Ya se lo informo. Sí. Le quiero decir al otro que habló que los salarios de los médicos, vaya a revisarlos. Hay personas, médicos con especialidades que están empezando a trabajar y por 8 horas de trabajo están recibiendo $860. Diferente es el ministro, la ministra, los viceministros que hasta sobresueldos reciben. ¿Quién tiene salarios de $2,000 para arriba? Solo ellos, mire. Es un mito. Mire, No, mito no, doctor. No. Ellos ganan más. Ellos sí. Mire, ellos, los técnicos. Cuando dice ellos, ¿se refiere a qué Me refiero nivel? a los técnicos que tienen el ministerio, a los que les dan sobresueldo. Sí. A los médicos, le estoy diciendo, no ganan esas cantidades, que lo investigue bien. Porque incluso la anterior ministra es reo confesa porque dijo que le daban sobresueldo en casa presidencial. A nosotros nunca nos dan sobresueldo. Nos han quitado el escalafón. Para que dijeron que iba a haber medicina para los pacientes. ¿Dónde está eso? Es cierto. También han dicho de que en el Hospital Rosales desde siempre le dieron alimentación a los trabajadores y se las han quitado. Les daban su uniforme, zapatos y todo y se los han quitado. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están esos 7,000 millones de dólares? Se lo digo a las personas que entiendan, que no sean troles y que digan mentiras. Estamos viendo la verdad, porque nosotros estamos viviendo todas esas cosas de todos los días. Creo que no hay ningún médico de los que trabajan 8 horas con especialidades que tienen alrededor de más de 5 años de especialidad, aparte de ser médicos, que estén ganando más de $3,000. Pero en el Ministerio de Salud ganan esas cantidades exorbitantes. Personas que no tienen la capacidad, mire, porque no tocamos eso, traigo una lista de personas que no tienen nada de especialidad y ganan $6,000 en el Ministerio de Salud. Perfecto. Para cerrar el segmento, doctor. Yo me refería a que los médicos que trabajamos en el área clínica, Sí. ninguno tiene salarios generosos, ninguno, eso es un mito. Y como parte de intentar desprestigiarnos, ellos hacen públicas cifras que no son verdaderas. Cualquier médico clínico que trabaja en el sistema público y sus familias sabe lo que los médicos ganamos. Los salarios andan entre 800 y $1,000 por 8 horas de trabajo, más turnos. Y el que gana un poquito más es porque tiene 15, 20 o 25 años de escalafón. Entonces, los que sí tienen salarios de 5,000, 7,000, 9,000, 10,000 son los funcionarios, los directores, los subdirectores, el ministro, los viceministros, porque ellos estamos hablando de otro rango y de otras... llegaron a los puestos y al llegar a los puestos inmediatamente se toparon los salarios al máximo que les daba el escalafón. Entonces, ellos sí tienen esos salarios, pero los que trabajamos en la parte clínica no los tenemos. Bien, nos quedamos en el punto, hacemos la última pausa comercial, regresamos con más de Conexiones, volvemos. QDRL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida.
ACACU de RL, 49 años rumbo al medio ciclo, mejorando tu vida. Invitando a usted a que se asocie a la cooperativa ACACU de RL y se mantenga al día en sus aportaciones para que haga uso de los beneficios y participe en la promoción de un Kia Picanto 2018. Pues bien, nos quedamos entonces, doctor, por favor. Lo que yo estaba diciendo es de que los funcionarios de gobierno y la gente que los defiende, sea por la razón que sea, ya que estén contratados para eso o porque sean afines al partido o la razón que tengan, es bien difícil que logren tapar la realidad que vivimos día a día las personas que trabajamos en el sistema público de salud y también los usuarios del sistema público de salud. Los pacientes se dan cuenta, pues si basta pararse en la ventanilla de la farmacia para ver que toda la gente que está haciendo cola por horas llega con 3, con 4 recetas y se lleva 3 o 2 papeles y le dispensan un medicamento, porque no hay existencias en las farmacias. En el Hospital Sacamil se están dando, por ejemplo, cosas como que las personas que necesitan 3 o 4 dosis diarias de medicamento, de la farmacia le están despachando solamente una. Entonces, en 24 horas, que debería de tener 3 dosis de medicamento, solo recibe una. Entonces, eso altera la farmacodinamia, la disponibilidad del medicamento en la sangre y una serie de cosas. Entonces, esos tratamientos se vuelven inefectivos. Ahora, desde hace un par de días, está la orden, verbal también, por supuesto, ¿verdad? Porque no dan ninguna orden por escrito, de que independientemente de lo que esté recetado o independiente de la necesidad del paciente, a cada paciente se le van a dispensar solamente 10 tabletas. Esas 10 tabletas, en el mejor de los casos, van a funcionar para 3 días, para 4 días. Pero los tratamientos habitualmente... son de 20 o de 30. Entonces, limitar el número de tabletas que le dan a un paciente es dejar tratamientos inconclusos. En el caso de antibióticos... Pero se parte del supuesto de que el paciente entonces comprará lo demás, si fuera el caso, si tiene el dinero, Claro. desde luego. Pues claro, o sea, porque la salud, los servicios gratuitos solamente existen en los discursos del ministerio. Los pacientes continuamente tienen que comprar los sueros, las suturas, los insumos, los medicamentos, los antibióticos. Hoy por hoy, en el Hospital Sacamil, para los pacientes diabéticos, no hay de ningún tipo de insulina, ni hay tampoco ni glibenclamida, ni metformina. Entonces, si uno es diabético... Entonces, si llega el paciente en una condición crítica que requiere estos medicamentos, lo más que hacen es darle la receta y que él entonces tiene que buscar la forma de conseguirlo fuera. Así es. No hay otra opción. No hay otra opción. Entonces, y estos medicamentos implican gastos de 40, 60, 80 dólares semanales para poder mantener un control adecuado. Usted dijo hace algunos minutos en la entrevista que hay pacientes que pasan esperando varios días en camilla incluso. Sí. Entonces, dice Margarita Renderos en el Twitter, dice, en 2004 viví esa realidad. Es cierto. Si es que este es un problema crónico y nosotros lo hemos venido denunciando desde siempre. Por eso es que el doctor Gómez hace un rato dijo también que en aquel tiempo, cuando nosotros salíamos haciendo este tipo de denuncias, nos querían desprestigiar diciendo que éramos títeres del FMLN y que el FMLN nos estaba manipulando. Ahora que el FMLN está en el gobierno y que las cosas están igual o peor, entonces ahora intentan desprestigiarnos diciendo que somos manipulados por Arena y que somos títeres de Arena. Nosotros somos médicos que vivimos cotidianamente todas estas carencias y por nuestra misma razón de ser, nuestra vocación, nos vemos obligados a denunciarlo porque nos debemos a nuestros pacientes. No es lógico ni es aceptable para ninguno de nosotros que un paciente se complique o se muera porque tiene 24 o 36 horas de estar esperando un medicamento o de estar esperando una cirugía de emergencia que nunca llega porque los quirófanos están saturados, porque no hay suficiente personal en los turnos de noche. Entonces, por eso es que nosotros hacemos todas estas denuncias. Doctor Gómez, ¿por dónde habría que comenzar para meterle correctivos a esto? ¿Cómo dice? Para meterle correctivos a esta situación, ¿por dónde habría que comenzar? ¿Qué habría Primero, que hacer yo entrada? creo que los señores que están dirigiendo durante 8 años la salud deberían ser relevados. Primero, fíjese, ¿cómo podemos nosotros tolerar cuando ellos hablan de que hay que hacer un nuevo hospital Rosales?
todos los millones que han gastado, los ecos, por ejemplo, que limitan, como dice la gente, limitan la cobija en salud, ellos tendrían que revisar eso. En tercer lugar, el Hospital Rosales tiene áreas suficientes y no necesita hacer esas torres de 170 millones de dólares que quieren hacer, 80 millones del Hospital Rosales, no sé cuánto. Mire, el 2012 el Banco Mundial le dio un préstamo de 120 millones de dólares, en lo que iban prácticamente a combatir el dengue, un montón de cosas, y la anterior ministra dijo que hasta helicópteros íbamos a tener. Y usted ve ahora el sistema de emergencias médicas, ¿qué es lo que han hecho? A las ambulancias de Fosalud le han puesto sistemas de emergencia médico. Mire, que no le vean la cara de tonta a los salvadoreños. Por eso le estoy diciendo, no se deben aprobar esos 170 millones de dólares. Lo que se puede hacer un estudio adecuado del área del Hospital Rosales, donde está la Brigada de Sanidad Militar, donde está el MAPBlock. Ahí se pueden hacer ciertas cosas. La infraestructura del Hospital Rosales no es el problema. Los hospitales caminan por el recurso médico. ¿Qué habría que hacer entonces? La parte de equipamiento y ampliar la cobertura del medicamento. ¿Qué tendría que hacerse? Que a cada institución hospitalaria se le mejore su infraestructura. Y no me equivoco, San Miguel creo que tiene 6 ascensores y bien que solo uno funciona. ¿Qué le parece? Eso tendrían que revisarse. Lo que tenemos que revisar, porque no nos podemos dar el lujo de estar todavía endeudándonos con más dinero. Ya el colapso casi está presente. Esas son de las cosas que nosotros queremos que la población entienda y que no se deje engañar. El Hospital Rosales se puede mejorar en esa estructura que está y no gastar esas cantidades inmensas. Miren lo que gastaron en el hospital de maternidad y no son inventos. Esos son informes serios de que dicen que no tienen la fundamentación adecuada. Mire que hoy tembló, ya quisiera ver qué es lo que está pasando ahí en ese hospital de maternidad. Entonces, yo quiero tocar esos puntos, ¿verdad? Eso es una cosa que la población debería de entender. Eso es lo que nosotros queremos que la población comprenda y que no se deje llevar por la propaganda, porque es propaganda pura la que estamos viviendo nosotros en este momento. Y los ataques que estamos viviendo nosotros todavía son terribles, sencillamente porque tenemos al menos el coraje de venir a decir este tipo de cosas. Es una persecución. Usted sabe que estamos nosotros en el Hospital Rosales, 42 médicos denunciados en la Fiscalía General de la República. Hemos sido llevados a juicio. ¿De qué los están acusando en este momento? Mire, hay dos, se me ha olvidado ahorita, son 2 artículos del Código Procesal Penal. Uno de ellos es como por abandono e irresponsabilidad, solo porque en 2 días de septiembre del 2014 hicimos reducción de labores 2 horas, en total fueron 4 horas, pero tenemos denuncias en la Fiscalía que significan penas de 4 a 8 años de cárcel. Así se nos ha tratado en esta época con estos señores, en el que incluso la persecución sindical es de todos los días es una persecución. A mí me han contado, y yo voy a ver qué es lo que podemos hacer, que han llegado personas desconocidas, dije periodistas, a pedir información mía, de mi persona, como funcionario, como médico, como empleado. Esa información es privada y no debería salir. Evidentemente andan buscando la forma como desprestigiarlo a uno, porque no tienen de dónde desprestigiarlo a uno. ¿Pero esa información que ha requerido, que supone que es sobre su salario o qué? Sobre todo, es la parte de la persecución. Eso es lo más grave. Recuérdese que incluso hasta el hecho de no permitir que entren los medios es un tipo de que está violando la ley de expresión y de prensa en este país. Incluso quiero aprovechar para hacer un llamado a la Asociación de Periodistas de El Salvador que se pronuncie sobre eso. No podemos permitir que le metan una ley mordaza a este país, porque si no vamos en un camino que es demasiado peligroso para este país. Si tenemos problemas económicos, sociales, de migración, de problemas de territorio, de las pandillas, inseguridad terrible. El país, estamos en un proceso muy grave que hasta puede colapsar. Mira esa noticia que me ha impresionado, que un funcionario importante del partido en el gobierno lo catalogan casi como terrorista por parte de los Estados Unidos. ¿Qué nos espera? ¿Qué repercusión puede haber a nivel exterior con este pobre país de nosotros? Bien, a ver, Carlos, entonces,
quiero insistir en esa parte del tema de soluciones, es decir, ¿qué es lo que se puede hacer en este país entonces para poder salir de esa crisis en el sistema público de la salud? En primer lugar, poner a gente que sea capacitada, técnicamente capaz, que tenga el conocimiento. Pasa obligadamente por eso. Y la experiencia pasa por eso. Porque, por ejemplo, en la unidad de abastecimientos, tiene que haber gente que tenga la experiencia y que tenga los conocimientos. No pueden estar ahí las personas que están solamente porque son simpáticos o porque le caen bien a la gente del partido. O sea, porque parte del desorden que estamos viviendo es porque ahí no saben lo que están haciendo. Las licitaciones que deberían haber estado listas para agosto o septiembre del año pasado todavía no han sido llevadas a cabo. Entonces, si la licitación que tuvo que haber estado lista hace 8 meses todavía no está, ¿cómo no va a haber desorden en las farmacias? Por ejemplo, los sueros se terminaron en el Hospital Sacamil. Y entonces del Hospital Rosales mandaron un lote de sueros de 3 litros. Pero como esos sueros de 3 litros no se le pueden colgar a la gente porque son peligrosos, entonces la orden de las autoridades fue que había que botar 2 litros del suero y después dejar 1 litro en la bolsa para ponerle al paciente entonces ese litro. Ese desperdicio que se está llevando a cabo es también por pura incapacidad. En San Miguel lo que hicieron Eso tiene que ver con la parte de proyección de compras. De insumos. La proyección de compras de insumos y la ejecución de las compras de los insumos y los medicamentos. Aquí se luchó por un montón de años para que cada institución tuviera cierto grado de autonomía y ahora están luchando por quitársela. Entonces, al querer hacer todo centralizado, personas que no saben ni dónde están paradas, entonces claro que eso va a traer un caos para todas las instituciones de salud a lo largo y a lo ancho del país. Ahora, para ir cerrando, porque se nos va el tiempo, finalmente todo esto puede tener alguna repercusión directa sobre el tema de control de epidemias. Claro que sí, porque cualquier epidemiólogo del país sabe lo que significa o el valor que tiene conocer dónde está el caso cero y poder hacer un barrido y un cerco para evitar una epidemia. Pero en contraste, nosotros vemos que la ministra, que supuestamente es quien más sabe de esto, hace declaraciones públicas que así caque y se da la vuelta y se va. Entonces, desde ahí vemos que estamos mal, pues. Estamos, pero súper mal. Bien, para cerrar entonces, doctor Gómez, ¿qué se va a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Le agradezco que estos medios todavía estén abiertos. Le voy a mencionar una enfermedad que se llama linfohistiocytofagocitosis, que según un viceministro no existe. Desde enero para acá hay 59 casos en el Hospital Rosales. Y sorpréndase, van 18 muertos. Diagnosticados por esa enfermedad. Con linfohistiocytofagocitosis, 59, y se han muerto 18 salvadoreños con nombre y apellido que tienen mamá, papá, hermano y familia. Pero para un viceministro de enfermedad no existe. Eso le da una idea cuál es el nivel de conocimiento que tienen aquellas personas que hoy manejan o mal manejan la salud en este país. Por eso le digo, es importante que haya un relevo a ese nivel si todavía en estos 2 años podemos hacer algo. Uno de los principales asesores de salud dijo que el 80% o el 90% de las enfermedades se curan solas. O sea, es absurdo, pues. Bueno, escuchamos declaración de algún diputado también en la Asamblea. Pero bueno, gracias, Carlos, por haber compartido con nosotros, doctor Gómez. Mire, a usted, al canal, le agradecemos a su programa que nos invite. Mientras existan estos programas, nosotros podemos estar evitando, como dijo Juan Jacobo Rousseau, los hombres nacen libres, pero terminan encadenados. No queremos terminar encadenados. Bueno, reiteramos el agradecimiento. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana, 8 de la noche en punto, para hacer una reflexión de los principales temas de la semana. Buenas noches.